Aquí Capitán ANCAP. Desde Radio Antorchas. Desde Radio Antorchas. Iniciamos este viaje con ideas y buena música. Me levanto temprano, soy un esclavo libertario que clama clavar en tu alma lo necesario. Falta más amor y con dolor recompensamos. Aquí Capitán ANCAP. El equilibrio fatal de un estado endemoniado nos dan deuda para pagar tanto saqueo. Esto no es recreo, reos del regateo. Por favor, tío Adam. Iniciamos este viaje con ideas y buena música. Por favor, tío Hayek, libérame del mal. Hola, buenas noches. Soy Sol Mouso y esto es Radio Antorchas. Estamos aquí compartiendo una noche de viernes más con ustedes, hombres y mujeres libres, para saborear el exquisito plato libertario. Hoy tenemos nuestra clásica entrevista por la conquista cultural y la invitada es Roxana Nícula, secretaria general del Partido Libertario de España. No te lo pierdas. Dale like, suscríbete y activa la campanita. Los dejo con un temazo. Radio Antorchas y viva la libertad.
Hoy les voy a hacer una reseña acerca del liberalismo. No sé si lo escucharon. Este nombre lo habrán escuchado seguramente mucho por nuestro querido Javier Milei. Alberto Venegas Lynch, hijo, máximo exponente liberal en Argentina, señala que el liberalismo es el respeto irrestricto por el proyecto de vida del prójimo. Muy importante, por cierto, ¿no? A su vez, dentro de la tradición liberal está la escuela austríaca, que es una escuela de análisis económico, que tiene origen en el trabajo realizado por Carl Menger, donde básicamente Menger determina en su libro de 1871, Principios de Economía Política, la teoría del valor subjetiva, y a partir de ahí se desarrolla todo un análisis económico que después fue continuado por von Bauwerk, el discípulo de Bauwerk, que fue Mises, que además rescató del socialismo a Hayek, el tío Hayek. Y luego fueron los continuadores presentes, los más notables que serían hoy los anarcocapitalistas, como por ejemplo Rothbard, quien dejó las bases de esa visión y hoy es continuado por Jesús Huerta de Soto, mi querido Jesús Huerta de Soto, Hope, Israel Kirchner y Walter Wolk. El liberalismo clásico sería el caso de Adam Smith o Milton Friedman. Después están los minarquistas, como Ayn Rand y Mises, que son los liberales que aceptan el Estado solo para seguridad y justicia. El uso de la fuerza debe ser de carácter defensivo y nunca, pero nunca, ofensivo. Y el conocimiento es un proceso de prueba y error que no tiene término. Nunca hay algo cerrado y terminado. Karl Popper nos enseña que el conocimiento trae el carácter de la posicionalidad y está abierto a la refutación. Eso significa avance en la ciencia. Si no hay crítica y refutación, no hay avance. El lema de la Royal Society de Londres dice Nihilus in verba. Quiere decir, no hay palabras finales. Y en este sentido, la ideología es algo absolutamente antitético al espíritu liberal. Ideología no en el sentido inocente del diccionario del conjunto de ideas, sino ideología en el sentido de algo cerrado, algo terminado, algo dogmático, que no se puede refutar. Dicho esto, paso a explicar que hay algunas personas que consideran ser liberales en lo político, pero no en lo económico. Y aquí hay una contradicción importante, porque lo político y lo institucional es el continente, y lo económico, el contenido. Entendido como dice Mises, que lo económico es lo asimilable a la acción humana. Esto es, que todos usamos medios para el logro de determinados fines. Por eso no tiene sentido decir que yo respeto la libertad en un campo, pero cuando la gente quiere disponer del uso de su trabajo, por ejemplo, la restrinjo. Decime, te hago una pregunta. ¿Esto no te suena? Palabras de Alberto Venegas Lynch.
Radio Antorchas y Viva la Libertad. So far away from you, pacing up and down my room. Does Jesus only love a man who loses? Turn on the radio, there's some cat on the saxophone laying down a litany of excuses. The night is long and in my baby's eyes, she rubs a lamp between her thighs and hopes that Gina comes out singing. She lives in some forgotten song, and it moves like she is zombie strong, breathe steady as the pendulum keeps swinging. Cities rust and fall to ruin, factories close and cars go cruising and around the borders of her vision. She says, oh, 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 as Jesus makes the flowers grow all around the scene of her collision. I would. Yes, I would. I would hold on to yourself. It's in the middle of the night, try my best to chase outside the phantoms and the ghosts and the fairy girl. On 1,001 nights like this, she mutters open sesame, and Alibaba and his 40 thieves launch her up the face of the world. Well, you know, one day I'll come back. I'm 1,000 miles away, and I just don't know what to say, 'cause Jesus only loves a man who grows her. But darling, we can clearly see it's all life and fire and lunacy and excuses and excuses and excuses. Well, you know, if I could, I would. Yeah, I would lie right down, and I'd hold on to yourself. Yeah, I would lie right down, and I would hold on to yourself. One day I'll come back to you, and I'll hold on to yourself.
Está con nosotros Roxana Nicula, secretaria general del Partido Libertario de España y cofundadora del mismo partido desde el año 2009. Presidenta de la Fundación para el Avance de la Libertad, única fundación libertaria que funciona en ese país. Hola Roxana, ¿cómo estás? Buenas noches y muchas gracias por participar en nuestras entrevistas de Radio Antorchas. Muy buenas noches, Fabián, y muy agradecida de estar con todos ustedes. Lo mismo digo. Bueno, creo que la primera pregunta es un poco lógica, pero queremos que nos contestes. ¿Cuántos años tiene el partido? ¿Cuál es la curva de crecimiento? ¿Sus logros hasta ahora? ¿Y cómo va moviéndose en el día a día en España? Pues el partido, como comentabas al principio del programa, se funda en 2009, con lo cual ya vamos por el 12º año de su existencia. Y a partir de ahí, la verdad es que empezamos arrancando con una serie de elecciones, las elecciones de 2011, donde por desgracia ocurre un cambio legislativo, además a puerta cerrada, en plena Navidad, que hace que los partidos de nueva creación, los que no tienen todavía representación, ya no puedan presentarse libremente a las elecciones en igualdad de condiciones que los partidos que ya estaban en las instituciones, y empiezan a ponerse una serie de trabas con la nueva ley que llamamos Lorega aquí en España, que exige que todos estos partidos de nueva creación en cada elección tengan que recabar una serie de firmas en la calle con unos determinados datos, lo que en la práctica implica una barrera altísima de entrada, porque es difícil que mucha gente incluso esté dispuesta a firmarte si no te conocen, más dándote una serie de datos sensibles como es su identidad, dónde vive y todo este tipo de datos. Pero bueno, a pesar de ello, el partido no se desanima, empieza a presentarse a elecciones tanto nacionales en aquellas circunscripciones donde consigue que los libertarios se organicen y presenten lista, y así como en muchas elecciones locales y regionales, que son las elecciones autonómicas aquí en España. Así que nosotros venimos concurriendo a estas elecciones siempre que podemos y siempre que las barreras electorales nos lo permitan. Al mismo tiempo, yo no sé cómo son las cosas allá en Argentina, pero aquí tenemos que lidiar con una ley que llaman ley de paridad, que nos obligan que como mínimo un 40% en cada lista electoral, a cualquier nivel, tenga que tener integrantes del otro sexo, del otro género. Y según qué elecciones, pues hay comunidades autónomas, regiones, para que nos entendamos, como por ejemplo el País Vasco, que piden que haya un mínimo de 50% de mujeres en las listas. Imagínate lo que supone eso para los partidos pues que no tienen la fuerza ni económica ni representativa todavía que tienen los grandes, que ya de por sí la verdad es que lo pasan bastante mal cuando tienen que armar listas, pero para nosotros realmente es muy complicado que haya tantas mujeres libertarias para querer integrar listas y poder estar en todos los colegios electorales, que es lo que sería deseable para que nuestras ideas y nuestras propuestas pues lleguen a todos los rincones de España. Pero bueno, como te decía, el partido la verdad es que tiene una trayectoria siempre en crecimiento, ha tenido periodos donde ha crecido menos, pero siempre en crecimiento, nunca en decrecimiento. Ahora mismo estamos en torno a unos más de 4.000 militantes en toda España. Y en esta nueva etapa que estamos viviendo ahora, después de toda esta situación del coronavirus, los colegas de la Secretaría de Organización y la Secretaría de Comunicación están ahora emprendiendo toda una serie de reformas internas para retomar las actividades de calle en breve. Es de esperar que ya a partir de septiembre nuestros colegas de otras regiones pues empiecen a salir, a poner mesas informativas nuevamente y a prepararnos para las elecciones locales del próximo año, del 2023 concretamente. Mira, Roxana, te puedo contar un poco cómo es acá en Argentina. Acá también nos piden avales para presentar las listas, que no solo es bueno, los datos personales de la persona, que, bueno, nombre, apellido y
DNI, sino la foto de ambas partes, de ambos lados del documento nacional de identidad. Y con respecto a la ley de cuotas, que acá se lo denomina de esa manera, acá piden que sea el 50%, y lo que es para mí, esto va como opinión mía, de una forma ridícula. O sea, si el candidato número 1 es un hombre, el segundo es una mujer, y después hay que hacer hombre-mujer, hombre-mujer, hombre-mujer. Y si en alguna lista el primer candidato es mujer, el segundo tiene que ser hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre. Una escalerita, no una escalerita, un orden estricto, cremallera. Ah, mira vos. Lista cremallera. Nosotros la tenemos en Andalucía. En Andalucía la sí. ley autonómica es así. Nos obliga a tener lista cremallera también. Ah, bueno, ¿qué pasa? Una pregunta. ¿Las ideas libertarias en España tienen más auge en las ciudades o en las poblaciones del interior del país? Me refiero a las poblaciones rurales. Y también lo mismo con el rango etario, si el público joven está más predispuesto a las nuevas ideas o en realidad es en general para todo el público. Pues para responderte a tu pregunta, empiezo por la última. En efecto, la media de edad de los militantes del Partido Libertario ronda los 26 años, entre 25 y 26 años. Y efectivamente es de todos conocido que en las ciudades, donde circula mucho más la información, donde hay mucha más interacción, digamos, y mayor interés en la agenda política en general, pues es lógico que también las ideas libertarias surjan y se den más que en las zonas más rurales y más del interior. Aún con todo, sí es cierto que en las grandes ciudades tenemos los principales grupos de militantes, pero la verdad es que en los últimos años han ido surgiendo también en diferentes zonas. Por ejemplo, tenemos un grupo muy activo en las Islas Baleares, con un coordinador ahí que está casi todos los sábados poniendo mesa informativa, incluso ahora en verano. Es decir, poco a poco, esto gracias a Internet y a las nuevas tecnologías, incluso en esas zonas que antes pues, no podían estar tan en contacto con ideas novedosas o innovadoras como son las ideas libertarias, pues la gente las va descubriendo gracias a Internet, gracias a las redes sociales, a los programas como La Antorcha, y a programas de YouTube, de diferentes divulgadores, tanto españoles como latinoamericanos, como americanos, porque bueno, vivimos en un mundo global, por fortuna, que nos permite pues eso, alcanzar la información sin intermediarios. Roxana, ¿cuáles son las actividades principales que hacen ustedes en el partido para el scouting de afiliados? Las principales actividades que hacemos, aparte de hacer campañas de información en la calle, donde difundimos materiales, octavillas pedagógicas, explicativas, con las reformas nuestras. Por ejemplo, estamos tratando ahora de preparar una campaña de la energía, porque aquí estamos sufriendo una ola de incremento del precio de la energía bastante acuciante, que va a golpear muy fuerte ahora que viene el invierno. Debido a que no hay un mercado libre energético y está todo muy regulado, y me imagino que como en Argentina también. Y a partir de ahí tenemos una serie de reuniones también informales que llamamos Libertapas, que se están dando y que organizan los coordinadores locales, que lo que hace es que la gente que nos conoce a través de las redes sociales o a través de este tipo de acciones, a través de comunicados o de estar en programas de radio, de YouTube, o de mandar comunicados a la prensa, cosa que la verdad es que es muy difícil que nos lo publiquen. También hay que decirlo, que tenemos un veto mediático bastante importante en la prensa convencional. Vienen, se acercan, pues si tienen dudas el coordinador o algunos otros miembros de la directiva del partido, si están en esa reunión, pues les aclaran, y a partir de allí lo que hacemos es un proceso de selección. Es decir, lo primero, la gente puede entrar como activista. ¿Por qué? Porque realmente nos hemos encontrado a lo largo de estos años que ha habido gente que han entrado por impulso, pero que luego realmente pues, no comulgaban tanto con las ideas libertarias. Y sobre todo hemos sufrido este tipo de episodios por gente que viene más del lado
de la derecha, por llamarlo de alguna manera, que llegan y al final no se encuentran cómodos, porque ellos lo que quieren es ir impulsando una serie de ideas que no son libertarias, son conservadoras o peor aún, directamente lindando con la alt-right. Entonces, hemos tenido que cambiar a lo largo de los años el procedimiento de afiliación, y lo que hemos hecho ha sido, primero, que pasen por un periodo de activismo, que se les conozca, que conozcan la organización, que conozcan el partido, que conozcan las ideas, y pasado ese periodo, si tienen todavía inquietudes de convertirse ya en miembros de pleno derecho, con obligaciones y derechos, en igualdad que todos los demás que estamos conformando el Partido Libertario, pues se le invita a unirse, si puede aportar con su conocimiento, con todo lo que les interese a cada uno. Y también tenemos la figura del simpatizante. Esa figura pues es una figura que no les soporta ningún derecho, pero tampoco ninguna obligación, sino que simplemente pueden participar de las actuaciones que hace el partido en público, hasta pueden ayudarnos a conformar listas en elecciones, no supone nada, no supone ningún coste para esas personas. Y sí hemos notado que en muchas ocasiones nos ha sorprendido que bastantes simpatizantes, la verdad es que se han mojado en elecciones a ayudar, han estado apoyando económicamente con donaciones puntuales para sufragar los gastos derivados de las campañas electorales o de cualquier actuación que hacemos como partido. Así que básicamente esto es un poco la estructura nuestra. Ok, Rosana. Es bueno saberlo para saber qué también se puede hacer acá, ¿no? Una pregunta. Todos sabemos que el libertario es lo que llamamos acá un paladar negro. No sé cómo se dice allá. Como que el libertario es considerado un liberal un poco radical, que no simpatiza obviamente con la izquierda, pero tampoco simpatiza con la derecha. ¿Cómo se lleva el PL, el Partido Libertario de España, con este tema? ¿Marca el territorio sobre todo con la derecha, o en cuestión de alianzas electorales es más pragmático y busca llegar a ocupar escaños o cargos como para empezar a dar la batalla cultural desde adentro? El Partido Libertario, el PELIB, que lo llamamos por sus siglas aquí en España, es equidistante en cuanto a la derecha y a la izquierda. Es decir, nosotros estamos enfrente de todos ellos porque nosotros a ellos les consideramos como partidos colectivistas. Y nosotros, en cambio, lo que defendemos es que cada persona construya su proyecto de vida, y para eso pues tiene que haber las instituciones que garanticen que haya la defensa de la ley entre las partes, que es el contrato del acuerdo voluntario, y que tengamos pues, una justicia que sea independiente y no como ahora en caso de que haya algún conflicto entre los miembros de la sociedad. A partir de ahí, pues esto, un estado mínimo en el momento actual en el cual nos encontramos. El Partido Libertario y yo misma preferimos no hablar de qué es lo que podría pasar en un futuro cuando tengamos mayoría absoluta del Partido Libertario y ya hayamos hecho todas las reformas de ir desescalando toda esta intervención del Estado, sino que tenemos que anclarnos en el punto actual de situación de partida y hacia dónde tenemos que ir. Sabemos que nuestro objetivo final es alcanzar la libertad individual para todos los integrantes, que es lo que implica también responsabilidad individual, es decir, que alcancemos todos la mayoría de edad frente al Estado. Pero en la situación actual, obviamente, como partido político que militamos en el año 2021 con las leyes actuales que nos van a tener maniatados para poder hacer toda una serie de reformas desde el primer Consejo de Ministros, por así decirlo, sí estamos abiertos a hablar con todas las fuerzas políticas, independientemente de que estén en el lado de la derecha política o de la izquierda política, siempre y cuando consigamos que por lo menos determinadas reformas que nosotros entendemos como esenciales y por las cuales no podemos renunciar para nada, pues se puedan ir implementando, porque benefician a toda la sociedad. Y también independencia de decisiones, ¿no? Esa es la clave.
¿Cómo ves vos desde tu punto de vista personal y después cómo lo ve el PELIP, ¿no?, de España, el resurgimiento de esta derecha conservadora que empieza a haber en Europa? O en España también. Sí, eso la verdad es que se veía venir porque recordemos que tras la Segunda Guerra Mundial la vuelta, por lo menos en la parte de Europa Occidental, hacia un escenario de libertades para los ciudadanos, ya no fue la vuelta de ese modelo que teníamos antes de la guerra, que era el modelo del Parlamento democrático westminsteriano. No, se reinventa una especie de híbrido entre lo que había más lo que hay un poco al otro lado del telón de acero. Es decir, importan una serie de ideas del socialismo, nada más que no tan radicalizado, no tan anclado en el marxismo, que es lo que tenían los países detrás del telón de acero y la Unión Soviética, y hacen ahí ese híbrido que llaman socialdemocracia. Es decir, ya no estamos en un escenario de democracia, donde hay determinadas decisiones en común que se tienen que tomar mediante votación, porque si no, no, pero son pocas, de un Estado limitado, sino que se pasa a un sistema donde hay un Estado benefactor que empieza ya a tomar decisiones que afectan muchísimos aspectos de la vida de los ciudadanos, aspectos importantísimos que deberían estar individualizados, y más en el siglo XXI, con las nuevas tecnologías, con la globalización, con Internet, es totalmente posible que volvamos a tener, por ejemplo, decisión sobre cómo queremos educar a nuestros hijos, qué tipo de sanidad queremos, las pensiones, todo este tipo de servicios esenciales, que son igual de esenciales, por ejemplo, que la alimentación, que está totalmente delegada a la sociedad y en manos de muchas iniciativas privadas, pues tienen que volver. Pero la socialdemocracia dice que no, que es un Estado, es el que tiene que proveer todo eso, quitándole la mayor parte de los recursos a la sociedad y luego distribuyendo ellos, esa élite corporativa, político, institucional, a la población según consideren. Y claro, ¿qué es lo que pasa con ese sistema? Al final, si no está apoyado realmente en incentivos de mercado, a la larga ese sistema genera deuda. Y en realidad, ya desde los años 80, Europa Occidental empieza a vivir una quimera, un auge económico falso, porque va con cargo a la visa que va a venir pues a finales de los 90, primeros de 2000, cuando ya explota en la crisis de 2008, cuando ya nos viene la visa de oro para pagar, y claro, todas las nuevas generaciones no entienden por qué tienen que pagar todo eso, con una recesión económica tremenda, pérdida de trabajo, pérdida de oportunidades, y que hace, por ejemplo, que muchísimos jóvenes españoles tengan que emigrar e irse pues a mercados laborales menos intervenidos, obviamente. A partir de ahí, como Partido Libertario, nosotros lo que proponemos es que haya una desescalada de este modelo, porque es un modelo que ya está en bancarrota, que ya no funciona. Estamos viendo que están intentando ponerle parches, pero que ya ni siquiera los parches se sujetan. Las pensiones están ya acabadas, el sistema de reparto que tenemos ahí. Cualquier joven con el que hables por la calle en España, y gente pues incluso de 40 años, tienen serias dudas de que vayan a tener una pensión garantizada por el Estado cuando se jubilen. Las listas de espera en los servicios de salud pública en España son el triple de las listas, de una lista de espera en el servicio sanitario privado en España, con un coste que es como mínimo entre un 30 y un 40% más, si nos ponemos a calcular en impuestos lo que paga cada español para la sanidad pública y lo que pagan los españoles, los 11 millones de españoles que sí que recurren a los servicios de sanidad privada que tenemos aquí en España. Y así con todo, estamos viendo que ninguno de los servicios que nos ha prometido la socialdemocracia realmente es funcional, y no ocurre solamente en España. Esto es un problema sistémico de toda la Unión Europea. Es por eso que, por ejemplo, en el norte de Europa, los países nórdicos,
hace ya más de 15, 20 años que empezaron a reformar los diferentes modelos que tenían de socialdemocracia y a imponer cada vez más reformas liberalizadoras. Tenemos, por ejemplo, el modelo del cheque educativo, que garantiza la universalidad, es decir, el acceso de todos los niños suecos a la educación, que nadie se quede atrás. Los libertarios no queremos que nadie se quede sin educación, sin sanidad, sin pensiones, pero sí cuestionamos que no es el político el más idóneo para gestionar esos servicios, sino que el mercado, es decir, la iniciativa privada de todos nosotros, organizado de diferentes formas, en cooperativas, en fundaciones, en empresas, funciona muchísimo mejor y da mejor servicio a mejor precio y más flexible para los consumidores. Entonces, estamos viendo un poco que los países nórdicos también han ido dando marcha atrás en el modelo socialdemócrata, han ido reformando, han ido bajando muchísimo los impuestos. Ahora ya no estamos hablando de que, como antes, porque nos dicen aquí en España los socialistas, que en los países nórdicos se paga el 90% de impuestos y que aquí que estemos contentos que pagamos solamente un 70%. Y no es así. Cuando miramos ya las cifras impositivas que hay en los países nórdicos, estamos viendo que España en impuestos está ya por encima de la media de los países nórdicos en impuestos, pero sin embargo en prestaciones pues deja muchísimo que desear. Acá en nuestro programa de Antorchas hemos hecho un programa dedicado al sistema de vouchers en educación y un pequeño experimento que se trató de hacer en Argentina, pero que no llegó, creo que llegó a un estado embrional, nada más. Enseguida o se arrepintieron, no se animaron o frenaron todo tipo de iniciativa, pero por lo menos nos enteramos que hace 30 años se intentó tratar de establecer este sistema de vouchers. Y ahora nos enteramos que en Brasil, Bolsonaro, en un estado, está implementando, no sé si a modo de prueba, porque si lo hace en un solo estado, capaz sea a modo de fase de prueba para ver cómo funciona, está implementando el sistema de vouchers escolares también. Así que es un modelo que, bueno, que un poco salió de tantos libertarios que han salido a las tribunas a hablar del tema, ¿no? Sí, sí, desde luego. Es muy importante, sin embargo, que diferenciemos entre sistema de voucher específicamente para aquellas personas que de verdad no se pueden permitir acudir al mercado y pagar la educación, la sanidad, aportar a su plan de pensiones individualizado, y lo que llaman, por ejemplo, renta temática, que parte del modelo de la renta básica, que es un modelo que defiende muchísimo aquí la extrema izquierda. Bueno, discúlpame, el Banco Mundial, el Banco de Europa le canceló, o sea, le denegó el término a Pedro Sánchez el RBU, la renta básica universal. Sí, sí, sí. Supongo que fue un balde de agua helada que le cayó en la cabeza, una trompada en el medio del pecho, porque tuvo que empezar a agarrar el timón porque se le estaba convirtiendo en un Titanic el país. Eso es, pero fíjate tú que ya la renta básica universal ya sería el despropósito absoluto, o sea, directamente de ahí para abajo, pero hay las famosas rentas temáticas que por ejemplo, defienden, y ahí para muchos puede ser curioso, para nosotros, por lo menos en España, no tanto, que coinciden tanto la extrema derecha, por ejemplo, Vox, como la extrema izquierda, Podemos o Izquierda Unida, en defender rentas temáticas. Fíjate tú. Entonces, en este sentido, por ejemplo, Vox sí que defiende que haya el cheque educativo, pero general, para toda la población, que no deja de ser una renta temática, pero renta. Y acá, es absurdo. Y acá ya se implementa desde hace años y puede ver los resultados en este país, que es la AUH, la Asignación Universal por Hijo. Y fíjate el despropósito que ha sido. Uh-huh. Una pregunta, vamos al tema pandemia, porque lamentablemente tanto España como Argentina fueron los países más castigados con este tema del coronavirus, producto de las malas políticas, porque no es que el virus estuvo más tiempo volando en los cielos de España y en los cielos de Argentina que en los cielos de cualquier otro país, ¿no?
Contanos el impacto que provocó la pandemia en la sociedad española a nivel no solo económico, sino también social, ¿no? En efecto, la verdad es que voy a empezar por la parte positiva, digamos, porque quiero también resaltar que hay partes positivas de toda esta crisis y a partir de ella podemos bajar a las partes negativas, que por desgracia son muchas. La parte positiva es que la gente descubrió que nadie más que cada uno es capaz y debe velar por su propia seguridad. Es decir, empezaron a ejercer la responsabilidad individual, algo que llevaban como anquilosado en tanta socialdemocracia y tanto estado del bienestar, que más bien es el bienestar del Estado y de quienes lo gestionan, y más malestar de la ciudadanía. Pero la gente ya empezó a tomar un poco las riendas de su vida, a darse cuenta que ellos son los responsables últimos de lo que les puede pasar. Esto es una parte positiva. Otra parte positiva también es el hecho de que mucha gente ha descubierto que, oye, que la sociedad civil se basta y se sobra. Hemos visto tantas muestras de solidaridad entre los vecinos, de gente que cruzaba la calle y le hacía la compra a la vecina mayor para que no saliese para irse al supermercado. Y en paralelo hemos visto la cara más fea de la política española, de ese oportunismo tan espurio, tan sucio en una situación cuando tenías acumulándose los cadáveres en la morgue, en las pistas de patinaje, de los polideportivos que antes pues tenían música y colores y niños chillando y felices, y ahora ya tenían que convertirse en morgues porque no daban más abasto las morgues convencionales. A partir de ahí, yo lo que sí espero es que hayamos sacado conclusiones, hayamos aprendido de esta experiencia, hayamos sido capaces de alguna manera de ver que si una sociedad no tiene una serie de reformas profundas para poder afrontar una situación excepcional como esta, lo va a pasar mal, y es lo que le ha ocurrido a España. España, cuando empieza toda la crisis, no solo está en manos de políticos irresponsables, que no son capaces ni siquiera, como en el caso, estoy hablando por ejemplo del máximo responsable de toda esta crisis, que no han sido capaces realmente de acudir a las fuentes internacionales, acudir a ver qué es lo que están haciendo otros países que ya estaban lidiando con esa crisis para recibir información y poder actuar en consecuencia. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? ¿Qué es lo que hizo el gobierno español? Convocar una manifestación por el 8M, el Día Internacional de la Mujer, con millones de personas en la calle. Y ¿cómo se habló de eso? ¿Cómo se habló de eso? De que fue el disparador, ¿no? Exacto, es que no fue solo esto, no fue para que ellos pudieran justificar la manifestación del 8M, tuvieron que evidentemente dejar de que se celebrase precisamente un congreso multitudinario del partido Vox, todos los partidos de fútbol, una serie de conciertos, con lo cual esas semanas cuando ya había entrado el virus no cerraron el aeropuerto, o por lo menos no empezaron a meter controles. Nadie dice que cierre, como libertarios, obviamente nosotros lo que queremos es que haya libertad de tránsito, pero si estás con una situación de crisis sanitaria que no sabes con qué vas a lidiar, no sabes con qué se come ese virus, que menos que instales sistemas de control en los aviones o a la llegada, como hizo por ejemplo Taiwán, que empezó a distribuir los famosos test esos de saliva de 10 minutos, nada más aterrizar. Todos los pasajeros recibían uno, pasaban a una sala y esperaban 10 minutos y se les tomaba después la temperatura y pasaban, y así por lo menos te asegurabas de que no te entraban masivamente gente infectada. No se hizo nada de eso porque claro, tenían que justificar que aquí no pasa nada, que aquí está todo perfecto. Eso obviamente en connivencia con los medios de comunicación tradicionales, convencionales, que también son muy responsables de lo que ha pasado. Y cómplices. Claro, son cómplices de la muerte de tanta gente, porque si tú te pones y lees las editoriales, los programas de televisión de esas primeras semanas,
Aquí parecía que teníamos una gripecilla un poquito más fuerte y nada más. Tienes a Fernando Simón, que era el responsable de la agencia principal que manejaba la crisis, diciendo por activa y por pasiva que no hace falta que llevemos mascarillas. Ya no digo constantemente, no es necesario. Y de repente en 3 semanas es obligatorio la mascarilla. En vez de decir, para protegerse, llevar mascarilla, pero sin hacerla obligatoria. A ver, es la responsabilidad individual la que tiene que primar. Yo, por ejemplo, a nivel personal, deciros que, bueno, ya a finales de febrero, como veía lo que pasaba en Asia, ya pedimos las mascarillas a Corea del Sur, con la mala suerte de que este gobierno español cerró la aduana cuando ya empezó toda la crisis en marzo. ¿Qué es lo que hizo el gobierno español? Primero, centralizar la sanidad en un país donde llevaba más de medio siglo descentralizada, con servicios independientes a nivel de cada región, a nivel sanitario, con lo cual en 24 horas nadie podía moverse, nadie podía tomar ninguna decisión de nada porque esperaban de Madrid que les instruyeran. Segundo, cerraron la aduana e incautaron todo el material quirúrgico, todos los materiales de todo tipo de las empresas, sin ton ni son. Negaron, por ejemplo, la ayuda que les quiso brindar el grupo Inditex. Para los que no conocen, el grupo Inditex son quien, por ejemplo, tienen las tiendas de Zara, que tenían un hub muy importante en Asia con aviones propios, que pusieron a disposición del gobierno toda la logística de ellos y todos los conocimientos y los contactos que tenían en Asia para conseguir a buen precio material de protección, mascarillas, aparte de que el propio grupo Inditex con el empresario Amancio Ortega donaron varios jumbos llenos de material quirúrgico. Pues el gobierno rechazó todo eso y dijo que no, que aquí se tiene que hacer solo lo público y nada más, en plena situación de pandemia. Es más, en esas primeras semanas de marzo, en la segunda semana, cuando ya decretan el estado de alarma, impiden a la sanidad privada, donde recordemos hay 11 millones de usuarios de sanidad privada, atender los casos de coronavirus, diciendo que los casos de coronavirus solo se tenían que atender por la sanidad pública. A pesar de que, bueno, el gremio de las aseguradoras de sanidad privada ya desde el primer momento sacaron un comunicado, dijeron que sus afiliados se quedaran tranquilos, que ellos van a cubrir todo, y acto seguido, al cabo de 2 días, el gobierno saca un comunicado donde dice: ningún hospital privado tiene permiso para tratar coronavirus. Tuvieron que abrir y permitirles cuando la sanidad pública 3 semanas más tarde colapsó y no les quedó más remedio. Y encima, después de todo eso, pues claro, encerraron todo un país, nos mandaron a casa sin poder trabajar, sin poder hacer nada, muchísima gente se quedó en la nada y además ocultaron datos, que es lo que peor lleva a una sociedad, porque claro, si tú no tienes todos los datos, la gente no va a saber reaccionar acorde a la realidad. La gente recibe una serie de informaciones que si están viciadas, pues ellos han actuado ya viciados en su comportamiento. Yo no sé si en Argentina pasó más o menos lo mismo, pero incluso en España, a fecha de hoy, las cifras oficiales de muertes por COVID no son las reales. Todavía tenemos muchos muertos que andan por el sistema y que todavía el sistema no los reconoce como COVID. Deducimos que pueden ser por COVID porque no ha habido ninguna otra calamidad, ningún otro desastre o accidente en cadena donde mueran miles de personas en ese mismo periodo. Y si solapamos los datos de las funerarias, las bajas, por ejemplo, de contratos telefónicos, todo este tipo de cosas con los datos que da el Ministerio de Sanidad por un lado, más los datos que dan las comunidades autónomas, pues ahí tenemos todavía gente que no se sabe muy bien de qué ha muerto, pero el caso es que ellos ya no están. Ha sido todo como un despropósito y sobre todo una deshumanización de todo el proceso. La gente no ha podido despedirse de sus familiares muertos. Pasabas, o sea, eran semanas donde escuchabas la alarma, parecía esto una guerra.
Nosotros, por ejemplo, en nuestro barrio, que es un barrio muy tranquilo, la verdad es que fueron unas semanas de horror. Escuchabas la sirena de la ambulancia constantemente, y hubo una semana donde me enteré, por ejemplo, de muerte de 4 personas de mi entorno, pero uno tras otro. O sea, nuestro responsable de comunicación perdió a ambos padres por coronavirus a 6 meses de diferencia. Eran mayores, estaban en una residencia, pero bueno, podían haber vivido unos años más si se hubiesen tomado las medidas adecuadas. Exacto. Sí, acá en Argentina, el gobierno que tenemos ahora se caracteriza por tirar datos de los cuales todos desconfiamos, pero todo tipo de datos, de datos económicos, datos políticos, imagínate datos en este caso sanitarios. Hemos desconfiado constantemente de todo, no solamente de las camas, de las camas ocupadas y las camas vacías, de todo el tema que estaban monitoreando constantemente lo que pasaba en las terapias, en las terapias intensivas, bueno, y ni te digo los fallecidos y los contagios. De repente, yo me acuerdo como anécdota macabra, porque hay que decirlo, no curiosa ni como dato de color, una anécdota macabra que un día, no sé si fue provincia de Buenos Aires, acá donde vivo, el Salto de los Muertos subió, un día murió, no sé, el cuádruple, el quíntuple de gente que el día anterior. Entonces dijeron, ¿pero qué pasó? Es imposible. No, lo que pasa es que llegaron tarde los datos y los ingresaron todos juntos ahora. Entonces, ¿cómo puedo confiar? ¿Cómo puede confiar una sociedad? ¿Y cómo puede confiar, no sé, una empresa, lo que sea? Cualquier cosa. ¿Cómo puede confiar cuando, suponete, venís con vamos a tirar números por tirar, 100 muertos por día y un día te dicen, no, ayer murieron 500, pero si están muriendo 100, por decir un número, ¿no? Pero han pegado esos saltos porque descubrieron que los datos llegaban tarde. Año 2021, y estamos hablando de 2020, incluso el año pasado, y estábamos hablando de que era lenta la carga. Pero ¿cómo puede no haber un software, un programa, si al fin y al cabo estás poniendo nombre, apellido, nada, ¿qué datos vas a poner? No estás ingresando un inventario, estás cargando nombre, apellido, y bueno, la edad, no sé qué otro dato más. Eso le puede llevar tiempo como para decir que la carga se pone lenta. Y si se pone lenta, no podés poner 3 personas, 4 personas más a que carguen esos datos, así agilizás la carga y el dato lo podemos tener online, ¿viste? No, acá fue también tremendo. Llegó un momento que la gente ya desconfiaba de todo, porque con los datos tomaban la decisión de encerrarnos. Pero si los datos no eran 100% fiables ni confiables, no pueden tomar una decisión con esos datos. De cualquier manera, ellos manejaban todo, los datos y la decisión. Una oposición que no estuvo a la altura para marcarle la cancha, para decirle, muchachos, expongan todo bien o te denuncio diciendo la falta de información o la falsa información que estaban mostrando. Y bueno, y así transcurrió este 2020 como la cuarentena más larga del mundo encima, porque la Argentina tiene la cuarentena más larga del mundo. De cualquier manera, tanto España como Argentina fueron los países que más sufrieron, económicamente incluso hablando, esta crisis de la pandemia. Y no solo esto, es decir, sufrimos no solo económicamente, en un país que ya de por sí tiene el paro juvenil más alto de Europa, ¿vale? Estamos rondando, y de ahí no conseguimos bajar casi nunca, del 40% de paro juvenil. Estamos rondando más del 20% del paro general, maquillado ahora con temporalidad y tal, que estamos en verano, pues hombre, ha ido bajando 15, 16%, pero realmente no son cifras fiables del todo, como aquí tampoco, pero también estamos sufriendo una involución en cuanto a las libertades civiles, a nuestros derechos básicos. Con la excusa de la pandemia, este gobierno y también a nivel autonómico se han ido aprobando una serie de normativas, una serie de leyes que están inculcando derechos fundamentales, el derecho a la propiedad. Por ejemplo, hicieron una reforma sobre el padrón, el registro del padrón con la gente que viene de fuera, que vienen con residencia o que todavía no tienen residencia. O sea, hay toda una serie de entramados normativos nuevos que nosotros en el Partido Libertario estamos verdaderamente preocupados
porque no pensamos que este gobierno, ni por desgracia un futuro gobierno del centro derecha convencional, digamos, revierta. ¿Por qué? Porque se han acomodado y han visto que, bueno, los ciudadanos, si los sometemos un poquito más, tampoco van a gritar tanto y a nosotros nos conviene. Entonces, es tristísimo que la gente haya sido así, ha relegado tanto digamos, de su autonomía personal. Yo lo puedo entender en situación de crisis, pero es que ya no estamos en situación de crisis. Y sin embargo, sigue manteniendo toda una serie de medidas que son restrictivas y que además muchas de ellas son absurdas y son estúpidas. En plena calle, ¿por qué es obligatorio que la gente lleve mascarilla? Ya no, ahora ya afortunadamente esto se ha levantado pues en julio, pero la gente sigue llevando la mascarilla. En zonas públicas, abiertas, que no hay ni Dios por la calle, ves a una persona por ahí y está con la mascarilla, a 35, 40 grados de calor. O sea, hemos pasado de no llevéis mascarillas a llevar mascarillas hasta durmiendo. ¿Dónde está el sentido común? ¿Dónde está el filtro racional de las cosas? Por contaros una anécdota, este verano estábamos de vacaciones, íbamos con unos amigos, fuimos a comer a un restaurante a otra ciudad de la costa y de regreso nos encontramos el típico control de la Guardia Civil, obviamente, para ver si llevábamos las mascarillas. Yo le explico a la gente, estábamos dos delante, dos detrás, es que venimos de una comida, somos amigos, prácticamente familia, que además compartimos una casa de vacaciones. Llevamos ya 10 días compartiendo una casa de vacaciones. No. ¿Usted quiere que yo le multe? Y además con una voz así altiva y de manera muy violenta, el agente ahí prácticamente, ¿sabes? O sea, diciéndome usted, si no la lleva a la comisaría. Porque yo intentaba razonar con él y decía, pero vamos a ver, si es que convivimos juntos, si hubiésemos cogido el COVID ya estaríamos todos infectados. Dormimos en la misma casa. Estuvimos una hora en un restaurante frente a frente los cuatro comiendo y ahora porque estamos adentro del auto tengo que tener la mascarilla, ¿no? Es absurdo, pero es que en nuestro caso además, como te comentaba, es que compartíamos casa desde hace varios días de vacaciones, o sea, pues no. ¿Su DNI pone la misma dirección de los cuatro? O sea, te encuentras, no sé, parece que estas normas ya, o sea, te anulan toda la racionalidad y hay que cumplirlas porque hay que cumplirlas, sin pasarlas por el filtro de la mente. Entonces, obviamente, yo sí que tengo la esperanza de que sí que se está notando un cansancio en la sociedad española también y que también vemos que en otros países, por ejemplo en Holanda, en los países nórdicos, precisamente, en muchos otros países europeos, pues es que ya empieza un poquito a volver la normalidad y nosotros aquí todavía seguimos como si estuviéramos ahí, vamos, en plena ola terrible de autoencerrarnos. Y no es eso, porque eso es lo que quiere el gobierno. Porque claro, somos menos incómodos para sus planes. Bueno, Roxana, te invito a terminar la charla con un mensaje, que nos des un mensaje a todos los libertarios. Este programa se escucha mucho en América. Yo veo mi panel de control de mis visitas y tenemos mucha gente en México, porque hemos hablado también con libertarios mexicanos y bueno, con varios países de habla hispana, obviamente de América. Así que, como sos una personalidad importantísima dentro del mundo libertario de habla hispana, bueno, te invito a que nos des un mensaje alentador de acá para adelante. Vamos. Pues queridos libertarios, queridos amigos, la libertad avanza. Y eso es lo más importante. Yo estoy firmemente convencida de que el futuro va a ser libertario, pero para que sea libertario y cuanto antes, todos nosotros tenemos que trabajar de una forma mucho más profesionalizada, de una forma mucho más con los pies sobre la tierra, partiendo desde la posición en la cual nos encontramos en la actual política, proponiendo soluciones tanto de corto plazo como de medio y de largo plazo, para poder transmitir a nuestra sociedad un mensaje. El Partido Libertario es un partido
con vocación de gobierno, con vocación de aportar a la sociedad las reformas que tanto necesita, las reformas que le van a traer prosperidad. Bueno, Rosana, fue un inmenso placer hablar con vos. Muchas gracias por estar con nosotros. Sabemos que es muy tarde por la hora. Allá en España son 4 horas más que las que tenemos acá. Así que bueno, nada, muchas gracias por todo y seguramente nos vamos a ver en otra ocasión, ¿no? Por supuesto, muchísimas gracias y ¡viva la libertad! Viva la libertad, Rosana. Gracias. Los libertarios amamos y defendemos la libertad por sobre todas las cosas. Con ella sabemos que se puede llegar al estado de felicidad que el individuo tanto busca a lo largo de su vida. Somos conscientes que este estado, tal cual está conformado desde hace tiempo, hoy es el principal obstáculo para nuestro crecimiento, debido a que continuamente estamos perdiendo derechos individuales. Con tantos impuestos y regulaciones, le está quitando el fruto de su trabajo a todos los sectores, tanto ricos como pobres. Solamente pensemos cómo nos realizaríamos con más dinero en nuestro bolsillo. ¿Cómo puede ser que sea tan difícil adquirir una propiedad o hacer un emprendimiento sin tener que pasar antes por las oficinas del Estado? Cuando los libertarios hablamos de defender la propiedad privada, nos referimos a nuestros ahorros, el dinero que ganamos con el fruto de nuestro trabajo y que siempre se nos escurre de las manos por un impuesto tras otro. ¿De qué sirve que el Estado recaude todo lo que recauda a costa del empobrecimiento de la población? El sistema falla porque el Estado, por su afán de querer garantizar un ingreso mínimo a cada ciudadano aplicado en distintos planes sociales, termina fracasando y no puede garantizar el famoso estado de bienestar que tanto pregona. Los niveles de pobreza crecen año tras año. Todo se nos hace más caro y más inaccesible, y muchos están perdiendo la fe y adoptan la resignación. ¿Realmente crees que el Estado debe estar en todos lados? Mirá, ¿no te imaginas que en vez que el Estado mantenga la educación, financia a los padres para que puedan decidir la educación de sus hijos eligiendo cualquier escuela, sea pública o privada? Eso es libertad. ¿No te imaginas que en vez que el Estado mantenga la salud, financia a los trabajadores para que puedan elegir a qué hospital quieran ir, sea público o privado? Eso es libertad. ¿No te imaginas que en vez que el Estado mantenga los sindicatos, que ese dinero quede en manos del trabajador para que pueda tener la opción de elegir quién lo represente frente a su patronal? ¿No pensás que se lograría más transparencia y así serían más dedicados en sus reclamos? Eso es libertad. ¿A vos te parece que si querés hacer un emprendimiento privado, el Estado tenga que regular tus ganancias desde el día cero con impuestos nacionales, provinciales y municipales? ¿Podrías contratar más gente o pagar mejores sueldos o agrandar tu pyme de esta forma? Queremos que quiten impuestos innecesarios y permitan así el crecimiento económico para la prosperidad de tu barrio. Eso es libertad. Y si te interesa saber nuestra opinión sobre las libertades culturales, sociales, políticas, religiosas y sexuales, queremos al Estado afuera de todo. No necesitamos un gobierno paternalista que nos diga cómo tenemos que pensar, cómo tenemos que hablar, qué papeles tenemos que firmar, a quién tenemos que rezarle y con quién nos podemos meter en la cama. Eso es libertad. Nosotros creemos en el individuo, solamente pedimos al Estado que proteja la vida, la libertad y la propiedad privada. Lo demás es nuestro. Seamos artífices de nuestro propio destino. ¿Pensás que no se puede hacer? Estás equivocado. Llegamos para hacer el cambio. Nuestro espacio, acá, está lleno de burgueses, gente de clase baja, media, obreros, raperos, filósofos, patriotas, comerciantes. Acá no excluimos a nadie. Somos verdaderamente inclusivos. Esto es ser libertario. ¡Viva la libertad!
Radio Antorchas. ¡Y viva la libertad! Gracias por seguirnos y acompañarnos una vez más en este camino. Radio Antorchas es una producción 100% independiente y solo busca generar un espacio en donde podamos reflexionar desde una mirada libertaria todo lo que nos sucede alrededor. No te olvides suscribirte a nuestro canal, activar la campanita y darle like a nuestros programas. Nos vemos el próximo viernes. Radio Antorchas y viva la libertad. Radio Antorchas y viva la libertad. Ahí van los machos para consumar una hermosa dotación vital. Superlógico, superlógico, superlógico.
son dulces, no. Super lógico, super lógico, super lógico. Van a devorar, super rígido, super rígido, super rígido. Se comienza a fiebrar, esas hembras no son dulces, no. Super lógico, super lógico, super lógico. Sí, sí, super lógico, super lógico, super lógico. Super lógico, super lógico, super lógico, super lógico. Los espero en el próximo viaje de Radio Antorchas, ideado por Capitán ANCAP. Por favor, tío Hayek, libérame. Ideado por Capitán ANCAP.